Bienvenidos a la quinta parte del videotutorial del manejo del analizador Hioki modelo PW3360-21. En esta ocasión veremos el manejo del software para análisis de demanda modelo SF1001. Ya que hemos terminado nuestro análisis, retiramos la memoria SD card de nuestro analizador y la vamos a introducir en la ranura lectora de memorias SD de nuestra computadora. Ya en nuestra computadora abriremos el software de análisis SF1001 y abriremos la carpeta que tiene guardado el análisis que queremos abrir en el software. Bien, ya que tenemos el archivo cargado, entonces vamos a seleccionarlo y hacemos clic en OK. Inicialmente en el software no veremos nada desplegado de lo que capturó en el equipo. Para eso estamos en la pestaña Time Series Graph. Aquí en esta caja de selección vamos a seleccionar, por ejemplo, voltaje y vamos a ver aquí varias opciones. Entonces, por ejemplo, para desplegar voltaje vamos a seleccionar voltaje 1, es decir, voltaje fase 1, voltaje fase 2, voltaje fase 3 y hacemos clic aquí para habilitarlo en pantalla. De esta manera ya se despliegan las gráficas de fase 1, fase 2, fase 3 en pantalla. También tenemos la escala del lado izquierdo que nos dice el voltaje, el mínimo y el máximo de la gráfica desplegada. Tenemos este control con el cual ponemos el mínimo y con este otro control el máximo, de tal modo que podemos ampliar la gráfica para poder detectar alguna situación en nuestro análisis. Tenemos también un indicador del tiempo que se está mostrando en pantalla, y en este scroll también se puede navegar acerca de toda la captura que se tuvo en el estudio. También podemos seleccionar la apertura de la gráfica para ver más detalle o menos detalle. También podemos habilitar lo que viene siendo un cursor para ver qué sucedió en un momento específico. Esto se hace nada más haciendo clic en la gráfica y veremos en esta parte la medición en el punto en el que pusimos el cursor. Y aquí abajo en esta barra veremos a qué horas estamos fijando la medición del cursor. Algo importante es que, por ejemplo, cuando vemos un evento, podemos hacer clic izquierdo, copiar la gráfica y posteriormente pegarla en el software que nosotros queramos. Esto nos puede servir para hacer nuestro reporte. También podemos seleccionar aquí corriente, y aquí seleccionamos corriente fase 1, corriente fase 2, corriente fase 3 y su palomita para poder verlo. Nuevamente tenemos opción de seleccionar aquí el máximo y el mínimo desplegado para ver detalles en la gráfica. Incluso tenemos bastantes otros parámetros que podemos ver, por ejemplo, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente y todos sus detalles. Si queremos nosotros, por ejemplo, ver armónicos de voltaje, por ejemplo, puedo ver en armónicos de voltaje de fase 1 y decirle que quiero ver el tercer armónico, armónicos de fase 1, quiero ver por ejemplo el quinto armónico, y armónicos de fase 1, por ejemplo el séptimo armónico. Y de esta manera ya vamos a tener aquí una gráfica de estos tres armónicos seleccionados. Podemos hacer también un comparativo, por ejemplo, si aquí ponemos el tercer armónico y el tercer armónico, pero
de fase 3, fase 2 y fase 1. Vamos a comparar, por ejemplo, el tercer armónico de las tres fases. También lo podemos hacer. Incluso tenemos muchos más parámetros que podemos desplegar. Por ejemplo, la distorsión armónica total. Podemos ver la de fase 1, la de fase 2 y la de fase 3, tanto en voltaje como en corriente. Y podemos desplegarlas todas como nos parezca. ¿Sí? Aquí hay una característica muy buena que tenemos, en el que podemos ver, por ejemplo, el voltaje, que ya lo hicimos. Sin embargo, tenemos la opción de poner otra opción en la parte derecha de la gráfica, en esta otra caja de selección. Entonces podemos ver una escala con gráfica de voltaje y otra escala con gráfica de corriente en la parte de abajo. Y esto nos da una idea de lo que sucedió en nuestro análisis. Podemos cambiar el color de la línea, podemos cambiar el grosor de la línea. También tenemos un resumen de lo que sucedió. Aquí también podemos ir agregando o quitando de la tabla de reporte para nosotros seleccionar el parámetro que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos ver potencia activa, reactiva aparente, voltaje, corriente, por fase, como nosotros queramos. Tenemos un reporte también que podemos configurar si es diario, semanal o mensual, y también qué queremos incluir en este reporte de todos estos parámetros, ya que todo esto se guardó en el equipo. Tenemos también los armónicos en lista de fase 1, fase 2, fase 3, lo que nosotros queramos reportar también. Tenemos los armónicos en modo gráfico, también en todos los parámetros, ya sea en voltaje, y esto fue durante todo el análisis. Cada punto que guardamos en la gráfica se guardó prácticamente una foto del comportamiento de los armónicos. Tenemos, por ejemplo, los armónicos de corriente también. Tenemos los armónicos de potencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Tenemos también el contenido de armónicos, porcentaje de voltaje y bastantes opciones más para elegir. También tenemos la forma de onda. La forma de onda que se estuvo guardando. Nosotros podemos poner, por ejemplo, el voltaje de fase 1, fase 2, fase 3, con sus corrientes de fase 1, fase 2, fase 3. O si no, podemos seleccionar la que nosotros queramos. Por ejemplo, voltaje y corriente de fase 1, voltaje y corriente de fase 2, e ir analizando qué fue lo que sucedió durante todo el registro del equipo. Recuerde que todas estas gráficas las podemos copiar haciendo control C y colocándolas en un editor con control V. Finalmente, el software nos indica cuál fue la configuración del equipo con el que hicimos la captura de estas señales, y tenemos obviamente la generación de reporte. En la generación de reporte podemos seleccionar el periodo que queremos desplegar y hacer un preview. Verificar cada página, qué fue lo que sucedió, y en la parte final ya se encuentran las gráficas de lo que sucedió en nuestro registro.
Podemos imprimirlo a una impresora en PDF y abrir el archivo, y aquí por ejemplo imprimimos nada más la selección de las gráficas, como por ejemplo potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, los voltajes RMS, corriente RMS, potencia, bastantes datos e información, así como también la energía activa integrada, la demanda, etcétera. Pues ya aquí es que se pongan a usar su software y con práctica hagan sus reportes muy profesionales.